Hola. Bueno, vamos a analizar una función cuadrática. Por ejemplo, si f de x igual a menos x cuadrado más 3x más 4, ¿no? Entonces, esta función, si podemos, si queremos graficarla, si podemos calcular el x del vértice. Si esto es menos b, si, o sea, menos 13 en este caso, sobre 2 por menos 1. ¿Sí? Y entonces esto sería 3 medios, ¿no? Entonces, sí, otra cosa que sí podemos ver, entonces es el f de 3 medios, ¿sí? F de x del vértice, esto es menos 3 medios al cuadrado más 3 por 3 medios, ¿sí? Más 4. ¿Sí? Y entonces esto es menos 9 cuartos más 9 medios más 4, ¿no? Entonces, sí, esto sería 9 cuartos, ¿sí? Más 4. Sí, o sea, sí, 25 cuartos. Sí, o sea, esto es más, es 6,25. Entonces, sí, por ejemplo, tenemos el vértice, por lo tanto, y del vértice, entonces, y del vértice, el vértice va a ser el 3 medios, sí, 25 cuartos. Bien, y ahora, por ejemplo, si dice el valor máximo, esta parábola tiene su coeficiente, ¿sí? Principal, ¿sí? Es menos 1, ¿no? Esto es menos 1 por x cuadrado. Pero bueno, entonces es una parábola, es una cuadrática, ¿sí? Con valor máximo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? La imagen de la f, ¿sí? Esta sería menos infinito a 25 cuartos. ¿Sí? El eje de simetría, ¿sí? es una recta vertical, tiene ecuación x igual 3 medios, ¿no? Bien, por ejemplo, si tiene raíces, buscamos las raíces. Está, ¿sí? El discriminante, ¿sí? Si tenemos ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Esto era si esta era f, ¿sí? El discriminante era b cuadrado menos 4ac, ¿sí? Recordamos, ¿no? El x del vértice es menos b sobre 2a, y f de x del vértice, ¿sí? ¿Sí? F de x del vértice es el y del vértice. Entonces, bien, y ahora, por ejemplo, lo que podemos hacer es plantear quién es delta, ¿sí? Que es b cuadrado, o sea, 9 menos 4 por a es menos 1 por 4, ¿sí? O sea, 9 más 16, o sea, esto es 25, ¿no? Bien, y ahora esto es mayor que 0, entonces
¿sí? F tiene dos raíces distintas, x1 y x2. Recordamos x1 y respectivamente x2 sigue la fórmula de la resolvente. Esto es la raíz de delta sobre 2a. Entonces, en este caso, esto sería menos b, sería menos 3, más menos la raíz de delta, que es 25, sobre 2 por menos 1. Entonces, esto sería menos 3 más menos 5 sobre menos 2. Y esto es, entonces, esta sería menos 3 menos 5 es menos 8 sobre menos 2. Va a ser 4. Y menos 3 más 5 es 2. Sobre menos 2 es menos 1. Y ahí están, estas son las dos raíces, ¿no? Entonces, los puntos donde vale 0. Si observamos que podíamos habernos dado cuenta, aunque en general no nos damos cuenta, que menos 1 claramente es una raíz, es un cero de esta función, ¿no? Entonces, y si nos fijamos, el promedio de las dos raíces, x1 más, sería una observación, x1 más x2, esto en general es así, sobre 2, esto da el x del vértice. Fíjense que en este caso 4 más menos 1 sobre 2 nos da 3 medios, que es el x del vértice. Entonces, para dibujarla, tendríamos que escribir, dibujar, entonces tenemos las dos raíces, 4, sabemos que pasa por ahí, y menos 1, sabemos que pasa por ahí, y ahora en 3 medios, tenemos, por acá tenemos el eje de simetría, y entonces ahí estaría el x del vértice, y tenemos el y del vértice, que había dado 25 cuartos, que es más o menos 6,25. Pongamos que era el y del vértice, la cuadrática, digamos, la parábola pasada por acá. Entonces tenemos esto, y esta sería la f, ¿no? Bien, y pasa por ahí. La ordenada al origen, que sería c, el valor f de 0, que tendría que ser, acá tendría que ser 4, donde corta al eje y, ¿no? Bien, y este sería el vértice. Y bueno, este sería
¿sí? Un ejemplo. Se puede mejorar con los detalles de la escala y demás. También lo pueden probar en un graficador. Pero en fin. Se necesitan entonces el eje de simetría, el vértice y dos puntos simétricos. A veces no hay raíces, ¿sí? Entonces, bien, pueden usar la ordenada al origen y la simetría. Por ejemplo, si acá está a distancia 3 medios, ¿sí? Esta altura se vuelve a alcanzar a distancia 3 medios para el otro lado, es decir, 4. Así que se pueden valer de la ordenada al origen, ¿sí? Cuando la parábola, digamos, cuando la función cuadrática no tiene raíces. Así que bueno, ese sería, ¿sí?, un ejemplo.